están los asuntos del reino de Dios. Me pareció importante mencionar todo el contexto del pasaje para que pudiéramos comprender mejor que Jesús trataba de enseñarles a sus discípulos en el pasaje lo que vamos a ver a continuación. Inmediatamente después de esto, sin ningún preámbulo, Jesús empieza con la parábola del siervo vigilante. Y le dice, ahí en el versículo 35, ¿cómo dice? Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. En otras palabras, ya si lo vemos en alguna traducción más contemporánea, podemos encontrar que significa que estemos vestidos y que estemos bien vestidos y que tengamos nuestras lámparas encendidas, que tengamos los zapatos puestos. ¿Pero listos para qué? Y vosotros ser semejantes a hombres, lo dice en el versículo 36, a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Jesús nos dice que debemos estar listos para recibir a nuestro Señor. Jesús pone una situación probablemente común en aquellos tiempos. El dueño de una casa sale a una fiesta de bodas, unas bodas. Entonces el siervo se queda en casa como responsable y al cuidado de la casa de su señor. Imagínense ustedes la situación. Entre las responsabilidades del siervo, podríamos pensar en algunas, estaban tener todas las cosas de la casa en orden, limpias. ¿Qué más le encargarían ustedes a un siervo? Como era el encargado, pues tenía la responsabilidad de atender a los demás siervos. A lo mejor había varios siervos y él era el responsable de atenderlos, el proveerles el alimento que necesitaban, el vestido, si eran muchos días los que iba a ausentarse el dueño de la casa, pues todo lo que necesitaran los siervos y todos los que estaban ahí, él era el responsable de la casa. Techo, los utensilios y materiales necesarios para el desempeño de sus funciones también eran, todo eso aparte de las responsabilidades del encargado. Quizá el punto más importante, tenía que estar listo para la llegada de su Señor, para poder abrir la puerta rápidamente y atenderle. Por eso era tan importante que tuviera la ropa puesta y la lámpara encendida. Imagínense el tiempo que le tomaría si está dormido, no tiene la ropa puesta y escucha tocar, pues tiene que cambiarse, tiene que encender la lámpara. Por eso era necesario que estuviera listo. Bienaventurados aquellos, dice el versículo 37, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Hay una muy buena noticia para el siervo vigilante, a quien su Señor encuentra cumpliendo con su responsabilidad. Y es algo más allá de lo esperado. El siervo no tenía por qué esperar nada a cambio por lo que estaba haciendo, más que lo que le correspondía. Probablemente le correspondía un salario, él lo iba a recibir. O simplemente quizá iba a recibir el alimento o el cubrir todas sus necesidades mientras vivía en la casa de su Señor. Quizá podía esperar la satisfacción del trabajo cumplido y decir, bueno, si atiendo bien a mi Señor y lo recibo cuando llegue, pues me voy a sentir muy a gusto y eso también es una recompensa. Pero más allá de eso no tenía nada que esperar, o simplemente el no recibir un castigo, ¿verdad? Por no cumplir con su trabajo. Sin embargo, Jesús nos dice que si somos siervos vigilantes y que si el Señor nos encuentra cumpliendo con nuestra responsabilidad, viene algo mucho mejor, más allá de lo esperado. Será tanta la alegría de nuestro Señor que nos invitará a la mesa y Él mismo nos servirá. Qué maravilloso esto, ¿no? Dice ahí el versículo 28, y aunque venga la segunda vigilia
38, perdón. Y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. No importa cuánto tarde, puede ser poco, y es algo que tenemos de tener bien consciente, que nuestro Señor puede tardar poco tiempo en venir, puede venir en cualquier momento, o puede ser mucho, o puede ser aún más. Jesús nos enseña que debemos estar preparados en todo tiempo. Pero ¿sabe de esto? Que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Y el versículo 40 dice: vosotros pues también estad preparados, porque la hora que no penséis el Hijo del Hombre vendrá. Estar preparados para la venida de nuestro Señor. Pero ¿qué tiene que ver todo esto con el servicio? ¿Qué tiene que ver con el no afanarnos por las cosas materiales? Y todo esto de lo que Jesús venía hablando en el capítulo del que estamos hablando, capítulo 12. Vamos a ver la segunda parte de la parábola, el siervo, o la otra parábola, el siervo infiel. Versículo 41, si lo tienen ahí a la vista, empieza con lo que yo veo como una segunda parte de esta parábola. Bueno, ya lo había dicho. ¿Qué dice el 41? Pedro al parecer estaba confundido, como le decía en el pasaje, dice, primero está dirigiendo a sus discípulos, luego se dirige a toda la multitud, luego otra vez a los discípulos, y así como que Pedro ya quedó confundido. ¿Lo estás diciendo a nosotros o a todos? Y bueno, algunos podrían acusar a Pedro de ser un cabeza dura, porque no entendía. Pedro estaba ahí, era el más apegado, tanto tiempo tenía de estar escuchando a Jesús y no podía darse cuenta hacia quién le estaba hablando, por no entender lo que Jesús le estaba enseñando. Sin embargo, ¿cuántos de nosotros también, como Pedro, somos cabezas duras? Y nos cuesta tanto trabajo entender lo que Dios quiere enseñarnos. Y a veces escuchamos lo que Dios está diciendo y no sabemos si lo está diciendo a nosotros, o si lo está diciendo a alguien más, o a quién se lo está diciendo. Entonces yo les aconsejaría que siguieran el ejemplo de Pedro. Y háganle como Pedro. Pedro preguntó directamente a Jesús. Yo creo que era el único que tenía la confianza para hacerlo. A lo mejor los otros también tenían duda, pero no preguntaron, porque les daba miedo de que el Señor los fuera a regañar o les fuera a decir, ¿por qué preguntan eso? Entonces, nosotros también, cuando tengamos duda acerca de lo que Dios está trayendo a nuestra vida, preguntemos. Tenemos esa confianza de acercarnos a nuestro Señor Jesucristo y preguntarle: Señor, esto que está aquí no lo comprendo. Enséñame, muéstrame qué es lo que tú quieres para mí. ¿Cuál es la enseñanza que tú tienes para mí? ¿Estar preparados para la venida de nuestro Señor es deber solo de aquellos que han decidido seguir a Cristo, de sus discípulos? ¿O es deber de todos? Esto es lo que preguntaba Pedro. Jesús no responde directamente la pregunta, sino que profundiza en la parábola para que Pedro y nosotros pudiéramos entender. Cuando preguntemos como Pedro para que Dios nos aclare algo que no entendemos, quizá Dios no nos conteste directamente, sino que nos conteste indirectamente, así como le contestó a Pedro, con una pregunta, para hacernos profundizar más en la enseñanza. Y así es la vida cristiana. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús en el versículo 42? Dice: y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración? El siervo es el que de alguna manera ha ganado la confianza de su Señor para quedarse al cuidado de su casa mientras Él regresa. El Señor no podía haber encargado hacerse cargo de su casa al primero que pasara por ahí. Pasaba alguien por ahí y le dice: oye, tengo una boda, ¿puedes quedarte a cargo de mi casa? Sería una locura, ¿verdad?
Se lo encargas a una persona a quien tienes confianza, ¿no? Y que ha demostrado, de alguna manera, que tiene cierta responsabilidad. Tuvo que pedirlo a aquel que por lo menos ha dado una pequeña muestra de responsabilidad y compromiso. Cuando por la obra de Dios en nosotros, es decir, la fe, que es el don de Dios, decidimos seguir a Cristo y ser sus discípulos, Dios ve en nosotros una pequeña muestra de compromiso y decide ponernos a cargo de algunas cosas en tanto que Él regresa. Nos llama o nos nombra sus mayordomos. Dios nuestro Señor nos ha puesto al cuidado de su casa, de sus siervos y de sus posesiones. Todas las cosas le pertenecen a Él. Ya lo hemos hablado en otros temas, en otras ocasiones. Las cosas que pensamos poseer en realidad no son nuestras. Nos han sido encargadas por Dios para que las administremos en tanto que Él regresa. De ahí que somos mayordomos. Las personas a nuestro alrededor, ya sean nuestros hijos, nuestros padres, abuelos, amigos, vecinos, hermanos en Cristo, Dios los ha puesto ahí para que suplamos sus necesidades. ¿Con qué? ¿Con qué vamos a suplir las necesidades de los que están a nuestro alrededor? Pues con las cosas que ha puesto bajo nuestro cuidado. ¿Qué cosas? Todas las cosas. Todas las cosas. Es decir, nuestros recursos materiales, los objetos, las posesiones, habilidades, talentos, tiempo e incluso el dinero. Todo esto Dios lo ha puesto bajo nuestro cuidado para suplir las necesidades de nuestros consiervos, las necesidades de las personas a nuestro alrededor. Todo le pertenece a nuestro Señor y nos corresponde administrarlo adecuadamente. Jesús, por medio de las diferentes enseñanzas de este capítulo, que a primera vista no estaban relacionadas entre sí, nos enseña a sus discípulos a quitar la vista de las cosas terrenales. Olvídate de las posesiones. Señor, es que dile a mi hermano que reparta la herencia. Eso no es importante. Olvídate de las cosas terrenales. Busca primero el reino de Dios. A buscar las cosas celestiales, nos enseña nuestro Señor Jesucristo. A hacer tesoros en el cielo y no en la tierra. A confeccionarnos una bolsa que no se puede romper. A invertir en la bolsa de valores del reino de los cielos, ¿sí? A la que ninguna crisis puede sacudir, ¿sí? Si invertimos en las bolsas de este mundo, hay incertidumbre. En cualquier momento pueden venirse abajo y perdemos todo lo que teníamos. Pero cuando invertimos en las cosas del reino, podemos tener la seguridad de que esas cosas van a permanecer por toda la eternidad. Jesús nos enseña qué es lo que pasará con aquellos que administren bien su casa y sean encontrados haciendo lo que les ha pedido. Les llama bienaventurados. Versículo 43 dice, a ver, ¿qué dice? ¿Y el 44? Le pondrá sobre todos sus bienes. Yo creo que Jesús está reafirmando las palabras del versículo 32. Dice, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Nos recuerda que el siervo fiel un día se sentará a la mesa con su Señor y disfrutará de un gran banquete en las mansiones celestiales. Dice Isaías 25:6, y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Imagínense ustedes, se nos hace agua la boca, ¿no? Pues un día estaremos ahí sentados delante de la presencia de nuestro Señor, en esa mesa larga, que yo me lo imagino así, y con esos manjares suculentos que nos describe la palabra. Pero qué mejor, aún mejor que los manjares, es la presencia de nuestro Señor. Ya no hay de qué preocuparnos, pues el Señor nos está diciendo,
a mi padre le ha placido, ha tenido a bien, ha tomado la decisión de entregarles el reino. Yo aquí, bueno, omití una parte, una anécdota, porque no quería irme muy largo, pero bueno, se lo voy a platicar. ya como quiera me fui largo. Pues, mi esposa y yo estamos muy agradecidos porque, pues, el Señor, la semana pasada, o hace 2 semanas creo ya, nos concedió la gran bendición de que nos entregaron nuestra casa. Y pues estamos muy alegres, ¿no? Fue un proceso muy largo. Primero vas y ves la casa y haces la solicitud a ver si te aprueban el crédito. Y mientras tanto, pues está uno con la preocupación, ¿no? Con la incertidumbre de si te lo van a dar, lo van a aceptar o no. Y bueno, pues entrega el enganche. Bueno, pues hicimos un esfuerzo. Bueno, y Dios nos ayudó también, ¿verdad? Para poder conseguirlo y poder hacerlo. Y ya entregas el enganche, pero aún no nos dan ninguna respuesta sobre el crédito, sobre la aprobación del crédito. Y está uno preocupado, ¿no? Y ansioso. ¿Y será que Dios quiera que realmente recibamos esto o no? Pues bueno. Hasta que un día finalmente nos hablan y nos dicen, vengan tal fecha porque se van a hacer la firma de las escrituras. Todavía no es la entrega de la casa, pero ya era la firma de las escrituras. Se firmaron las escrituras y nos dan una fecha de entrega. Todavía no era la entrega de la casa, pero ya había un documento de por medio que estaba diciendo, ya, la vas a recibir. Y todavía pasaron muchos días, un mes completo, ¿no? Y todavía no la recibíamos. Pero ya había una tranquilidad y una paz y una alegría en nuestro corazón porque sabíamos que íbamos a recibir eso. Esa bendición pequeña, terrenal, efímera, pasajera, que puede traer alegría a nuestro corazón, pero es algo pasajero, es algo terrenal. Pero cuando el Señor nos habla de esa bendición que viene en el futuro, esa bendición en el cielo, que estaremos delante de su presencia y que nos será entregado el reino, imagínense ustedes, ¿ya qué cosa puede preocuparnos? Durante ese tiempo venían problemas o dificultades y yo solamente pensaba en lo bueno que venía y me olvidaba de los problemas, ¿no? Pues, ¿de qué me puedo preocupar si en unos cuantos días me van a entregar mi casa? Pensemos de la misma manera. Cuando vengan problemas o dificultades a nuestra vida, acordémonos de las grandes bendiciones que Dios ha preparado en nuestra patria celestial. Esa casa que Dios ha preparado ahí. Decía yo, lo único que no me gusta es que es de color morado. Por aquello de que dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Pero a lo mejor estando ahí ya lo podemos pintar de otro color, ¿no? Pero bueno, ya están firmadas las escrituras, es lo que te quiero decir. Todo lo demás es cuestión de tiempo. Ya no tienes por qué preocuparte. Pero, ¿qué pasará con el siervo mayordomo que no cumple con lo que su señor le ha encomendado? Y aquí viene la parte negativa, ¿no? Mas aquel siervo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a sus criados, imagínense ustedes, ¿no? A golpear a sus criados y criadas, y comer y beber y embriagarse. Resulta que este siervo se cansó de esperar, dijo, no, pues, señor, quién sabe cuánto más se tarde en venir. Y le pareció, y empezó a tratar mal a sus criados, e incluso los golpeó. Si nos olvidamos de las necesidades de los demás, e incluso perjudicamos a aquellos más pequeños que necesitan de nosotros, ¿qué creen ustedes que pasará? Dios los ha puesto bajo nuestro cuidado y nosotros nos hemos olvidado de darles de comer, de darles techo, de darles vestido. Otros, más allá de las necesidades materiales, tienen necesidades espirituales. Dios nos ha dado su palabra para compartirla y nosotros nos hemos quedado callados. Versículo 45 dice, comer, beber y embriagarse. Es lo que empezó a hacer este siervo malo, este siervo infiel. Estaba haciendo uso de los recursos de su señor para satisfacerse a sí mismo. Se estaba tomando el vino de su señor. Estaba malgastando lo que su señor le había confiado. No queremos aceptar el hecho de que las cosas que tenemos no nos pertenecen. Y pensamos
que podemos usarlas como mejor nos parezca. Pero Dios un día nos pedirá cuentas de cómo usamos lo que Él ha puesto en nuestras manos. Vendrá el Señor, dice el 46. Vendrá el Señor de aquel siervo en día en que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Nuestro Señor puede regresar en cualquier momento, así que más vale estar preparados y que nos encuentre trabajando. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Jesús nos habla del castigo que vendrá para aquel a quien se le ha confiado mucho y no ha hecho buen uso de lo que ha recibido. Y aquí viene nuevamente cómo se conecta con la primera parte que estaba hablando los fariseos, ¿no? Los fariseos les había sido confiado mucho. Habían recibido la revelación de la palabra de Dios. Ellos tenían en su poder, y lo dice también en el mismo capítulo 12, las llaves del reino. Pero teniendo la llave, no habían entrado ellos, ni habían dejado entrar a nadie más. Dios nos ha dado muchas cosas a nosotros también. Nos ha dado el conocimiento de su palabra, nos ha dado el privilegio de conocerle. Que no nos suceda como a los fariseos y a los intérpretes de la ley. El amor es el catalizador del servicio. Sí, leímos por ahí en Juan capítulo 4, pues este hermoso pasaje acerca del amor, en el cual el discípulo Juan nos escribe ese famoso versículo que está aquí escrito: Dios es amor. 1 Juan 4:8. Y el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Ya se me estaba olvidando. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. El amor consiste en que Dios nos amó a nosotros primero, y entonces nosotros debemos amar a nuestro prójimo, porque el amor de Dios transforma, convierte nuestros corazones y hace surgir en nosotros el amor por los demás. Cuando amamos a alguien, estamos al pendiente de sus necesidades y buscamos el poder agradarle y suplir esas necesidades, aún a costa de nuestra propia comodidad. No escatimamos costos, no escatimamos esfuerzos o sufrimiento a fin de agradar a aquel a quien amamos. Y nosotros tenemos este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. En conclusión, Dios ha repartido dones a los hombres y manda que los pongamos al servicio de los demás. El que tenga el don de servicio, nos dice el apóstol Pablo en Romanos 12:7, sirva, debe de servir. El don de servicio es ofrecer un beneficio a otros a fin de ayudarlos. Es también la capacidad de descubrir las necesidades a ser suplidas por la iglesia y estar a disposición para hacer cosas no relacionadas específicamente con la palabra y la oración. Dios ha puesto en tus manos muchas capacidades y recursos. Si Dios te permite darte cuenta de las necesidades de los demás, es momento de servir. Teniendo en mente que somos mayordomos de las riquezas de nuestro Dios, usemos en todo tiempo lo que Dios ha puesto en nuestras manos para ayudar a otros y suplir sus necesidades, a fin de que nuestro Señor nos encuentre como mayordomos fieles, con los zapatos puestos. Eso. Pues hay que ponernos a trabajar, hay que levantarnos y predicar el evangelio a quienes más lo necesitan.
Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mesa está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. No hay otro nombre dado a los hombres. Jesucristo es el Señor y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar, como las aguas cubren la mar, como las aguas cubren la mar. Antes de despedirnos, hermanos, nomás quisiera recordarles algunas actividades que tenemos en esta semana. Bueno, el primero es un llamado e invitación. Hace un rato estuve platicando con la hermana Celia Edith, que es la directora de este grupo que se está integrando de voces presbiterianas para la alabanza en el culto de culminación de Marcha para Jesús. Se tienen 53 voces ahorita y la meta son 100. Siguen invitando a los jóvenes de esta iglesia a participar de esta alabanza. Es un culto de testimonio en la Macroplaza y es un privilegio que la iglesia presbiteriana ha sido invitada a dirigir esta alabanza, a entonar canto delante del Señor. Nos faltan 47 voces en este grupo de alabanza que se está integrando. Los ensayos son en un momento más en la iglesia de Manuel y pues ustedes saben, movimos nuestro culto para que puedan participar. Hoy y el martes a las 7. Mañana tenemos nuestro culto de oración a las 7 de la tarde. El martes a las 5 todavía, porque parece que van a hacer un cambio. Nuestras hermanas de la femenina se reúnen el martes a las 5. El viernes a las 7:30. Los varones el sábado a las 5:30 de la tarde. Nuestra celebración del Día de las Madres. Y el domingo iniciamos Semana del Hogar. Tenemos mucho que hacer. También eso es parte del servicio. Seremos esos siervos fieles que cuando el Señor venga nos vaya sirviendo, pues vamos a hacerlo. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por este hermoso día, por esta tarde en que tú nos permites aquí reunidos, Señor, recibir de tu palabra, honrar tu nombre a través de la alabanza, glorificarte, Señor, y ser edificados, Señor, en tu amor y en tu gracia. Gracias, Padre, porque tú nos has dado el privilegio de estar aquí y ahora te pedimos, Señor, que nos lleves con tu bendición a servir, a proclamar tu palabra, a ser verdaderamente siervos y ser también, Señor, profetas para tu gloria.
llévanos con tu bendición. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión de su Santo y Divino Espíritu sea con cada uno de vosotros, con vuestras familias y con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén. Damos honor a ti, damos honor a ti, Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de Reyes, Rey de Reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, damos honor a ti, Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de Reyes, Rey de Reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de Reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Porque no